Muy buenas noches. Vamos a tratar en este video de explicar de manera rápida y breve la funcionalidad práctica de ciertos casos referentes a la NIC 12. No nos olvidemos que la NIC 12 trata sobre el impuesto a las ganancias, que no es otra cosa que los impuestos diferidos. Ahora bien, para poder realizar los ejercicios prácticos de la NIC 12, ¿sí?, en la vida real, yo te recomiendo que leas la NIC 12 y que leas la LORTI, que es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Que sepas reconocer cuáles son los ingresos exentos, los gastos no deducibles, ¿sí?, y demás. Eso como primera parte. No te olvides también que a nivel práctico, en la NIC 12, necesitamos tener claro cuáles son las cuentas del balance que se están afectando y que van a ser parte del análisis de la NIC 12. También tienes que poner en una columna, ¿sí?, de manera independiente, cuál es el monto que va a ser considerado como base NIF. En otra columna aparte, cuál es el monto que va a ser considerado como base fiscal. ¿Correcto? Una vez que tú tienes identificado la base NIF y la base fiscal, tú vas a proceder a determinar una diferencia entre la base NIF y la base fiscal. Esta diferencia tú tienes que analizar si es una diferencia temporal imponible o deducible. Si es una diferencia temporal imponible, significa que tú vas a pagar impuesto. No te olvides, pagar impuesto, diferencia temporal imponible. Si es una diferencia temporal imponible, obviamente en la categorización, ¿qué va a ser? ¿Activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido? Va a ser una diferencia temporal imponible categorizada como pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Ahora bien, si la diferencia temporal entre la base NIF y la base fiscal, ¿sí?, te dio como resultado ya no imponible, sino deducible, ¿dónde se va a categorizar? Se va a categorizar como un activo por impuesto diferido, ¿ok? Ahora veamos cuáles son los asientos contables. No nos olvidemos los asientos contables que se generan una vez que tú categorizas si es un activo o un pasivo por impuesto diferido. Si es un activo por impuesto diferido, el asiento contable es débito, activo por impuesto diferido, crédito, gasto por impuesto diferido. Si la diferencia temporal la categorizaste como pasivo por impuesto diferido, el asiento contable es débito, gasto por impuesto diferido, crédito, pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Hasta ahí un pequeño brief del marco conceptual y un poco ligándolo a la parte práctica. Ahora, veamos dos casos muy puntuales que se dan mucho en la vida práctica, que es el tema de propiedad, planta y equipos, ¿sí? No nos olvidemos que bajo NIF, la propiedad, planta y equipos tiene su norma que la regula, que es la NIC 16. Te invito a que la leas. Básicamente la NIC 16 te da los aspectos importantes de cómo categorizar un bien como activos, te dice cuáles son los métodos de depreciación de un activo y cuál es la vida útil de un activo. Pero en la vida práctica, la vida útil de un activo siempre la va a determinar un perito evaluador o el mejor juicio criterio de los profesionales de la contabilidad en una organización, pero que sean expertos en la materia, ¿sí? Por lo tanto, no hay una norma NIF que diga explícitamente cuántos son los años de vida útil de un determinado activo. Eso te lo deja a criterio de la administración, punto 1. Punto 2, bajo ley fiscal, sí hay pues en la normativa LORTI un apéndice que indica básicamente cuántos son los años de vida útil o cuál es el porcentaje de depreciación de cada tipo de activo fijo. Por darte un ejemplo, los edificios 20 años o en su defecto que es el 5% anual de depreciación. Los vehículos 5 años o el 20% de depreciación anual. Los equipos de computación 3 años o el 33,33%. Correcto. Eso es en la ley LORTI. Ahora bien, vámonos al ejercicio práctico. Si tú tienes una propiedad, planta y equipos cuyo costo histórico es de $1,000 y la administración, luego de haber conversado con el perito evaluador, determina que la vida útil de ese activo es de 10 años, ¿cuánto viene a ser la depreciación? Que te aconsejo lo hagas bajo método de línea recta. Viene a ser, sí, $100.
Por lo tanto, la base neta, ¿cuánto es? 1000 menos 100 viene a ser 900. ¿Correcto? Correcto. Ahora, bajo base NIF viene a ser la base neta de propiedad, plantas y equipos, 900. Ahora, bajo base fiscal, el costo histórico sigue siendo el mismo, sigue siendo $1000. Pero bajo base fiscal, la depreciación, ¿cuánto viene a ser? $333. Por lo tanto, la base neta son $667. ¿Correcto? Ahora bien, la base neta, tanto en NIF como en ley fiscal, son iguales. Obvio que no. Al no ser iguales, hay una diferencia temporal que hay que analizarla. La diferencia temporal entre 900 y 667 son $233. Estos $233 hay que analizar si es una diferencia temporal imponible o una diferencia temporal deducible. Pero te voy a dar un tip, ¿sí?, que me sirvió mucho a mí en lo particular para tratar de identificar de manera más rápida si es una diferencia temporal imponible o deducible y por lo tanto si es un activo o pasivo por impuesto diferido. Si la base NIF es mayor que la base fiscal, siempre y cuando estés analizando partidas de activo, la diferencia temporal va a ser imponible. Y si es imponible, por lo tanto es un pasivo por impuesto diferido. Y si es un pasivo por impuesto diferido, por lo tanto, el diario va a ser gasto por impuesto diferido con crédito a pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Entonces no te olvides, cuando estamos revisando una partida del balance, que es del activo propiamente, y luego de hacer los análisis de base NIF y base fiscal, tienes como resultado que la base neta bajo NIF es mayor que la base fiscal, la diferencia que tú obtengas matemáticamente va a ser una diferencia temporal imponible y por lo tanto es un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Ahora, en su defecto, si estás revisando una partida del activo cuya base NIF es menor que la base fiscal, la diferencia temporal no va a ser imponible, sino va a ser deducible y por lo tanto va a ser un activo por impuesto diferido. Y si es un activo por impuesto diferido, el asiento contable es débito, activo por impuesto diferido, crédito, gasto por impuesto diferido. ¿Sí? Ok. Ese es con un ejemplo de propiedad, plantas y equipos, no te olvides, NIC 16. Ahora, veamos un ejercicio también muy común sobre la provisión de deterioro de cartera o la provisión de cuentas dudosas. Bajo NIF no hay un capítulo de la norma que te diga claramente o que te diga qué porcentaje de deterioro de cartera vas a aplicar. Eso queda mucho a juicio criterio del profesional. Normalmente analizo mucho las condiciones crediticias de mis clientes, analizo mucho cada factura particularmente, analizo mucho las condiciones de mercado y establezco parámetros de deterioro. Pero vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Tenemos que una cuenta por cobrar, volvemos a revisar una cuenta del activo, cuya cuenta por cobrar tiene saldo $1000. La provisión de cuentas dudosas o deterioro de cartera, bajo NIF, vamos a hacerla en el 10%. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto es el importe? O vamos a hacerla el 50%. No pongámosle el 10%, pongámosle más agresivo, el 50%. ¿Cuánto es de $1000 el 50%? $500. Entonces, 1000 menos 500, ¿cuánto te da la base neta? 500, correcto. Bajo ley fiscal, la normativa LORTI te dice que las cuentas por cobrar no se pueden deteriorar más allá del 1% anual. El 1% de 1000, ¿cuánto es? 10. 1000 menos 10, 990. Por lo tanto, la diferencia entre 500 y 990, ¿cuánto es? Es 490, correcto. Esta diferencia de 490 será imponible o deducible. Ok, analicemos este pequeño tip que te digo. ¿La base NIF es mayor que la base fiscal? La respuesta es no. ¿La base NIF es menor que la base fiscal? La respuesta es sí, correcto. Entonces, si la base NIF es menor que la base fiscal, por lo tanto, la diferencia temporal es deducible. Por lo tanto, si la diferencia temporal es deducible, ¿cómo lo categorizas? Como un activo por impuesto diferido.
Y si es un activo por impuesto diferido, ¿cuál es el asiento contable? Débito, activo por impuesto diferido, crédito, gasto por impuesto diferido. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos el tip, recapitulo. Si analizas una partida del activo, ¿sí?, que está en el balance, y la base NIF, la base neta NIF, luego de hacer todos tus ajustes que quieras, es mayor que la base fiscal, ¿sí?, la diferencia temporal es imponible. Y si es imponible, se categoriza como un pasivo por impuesto a la renta diferida. Ahora bien, si la base NIF es menor que la base fiscal, la diferencia temporal es deducible y por lo tanto es un activo por impuesto diferido. ¿Sí? Entonces, espero que este tip te sirva y por favor, lee la LORTI y lee la NIF. ¿Qué te recomiendo que leas? La NIF 16, propiedad, plantas y equipos, la NIF 2 de inventarios, básicamente esas dos. Espero que te sirva y no te olvides realizar ejercicios prácticos constantes que fortalecerán mucho tu conocimiento técnico. Un abrazo.